Entonces, antes de hablar de matemáticas, hablemos sobre la asesoría. Sí va a haber asesoría. Entonces tenemos que decidir el horario. ¿Qué les parece miércoles a las 3? Profe, a mí el miércoles no me da. Podría ser, no sé, los lunes que casi nadie tiene clases. A mí tampoco me darían los miércoles, profe. Profe, a mí tampoco los miércoles. Estaría perfecto. Generalmente las clases no se programan mucho los lunes, entonces si de pronto si tiene algún espacio el lunes. El lunes a las 3 podría ser, pues no sé si a los demás le quede bien. Hola, se bloqueó Zoom. No, hola, profe. Profe, estábamos Hola, diciendo profe. que si se podía el lunes, por lo de que el lunes casi no hay programadas clases. A ver si tiene un espacio el lunes. No, los lunes yo no puedo. Y tampoco puedo martes ni jueves de 4 en adelante. Y un martes o jueves en la mañana. Eh, no pueden un martes o jueves, perdón, a las 2 o a las 3.
Pues yo no, yo a esas horas tengo clase. Igual, yo tampoco. también tengo clase. Profe, yo tampoco puedo, también tengo clase por la mañana. Es la única opción, pues, para mí que me queda. No sé a los demás. Bueno, ¿qué tal un martes? A las 10. Por mi caso, está bien. Por mí también está bien esa hora. Por mí también está bien a esa hora. Bueno, listo, un martes a las 10. Entonces, martes a las 10 hacemos la asesoría. Ok, entonces, ahí tienen unos ejercicios en el Drive y los comentamos el martes. Listo, entonces, regálenme un minuto y ya les comparto pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Muy bien. ¿Tienen preguntas sobre la clase anterior? Ok, entonces lo que hicimos en la clase anterior fue hacer un breve repaso sobre la geometría muy básica de R2. Hablamos sobre suma, resta, multiplicación. Hablamos sobre producto interno. Dijimos que era la suma de dos vectores gráficamente. Y encontramos el área de un triángulo formado por dos vectores, digamos XY y AB. Eso resultaba ser igual, ¿sí? A de área, digamos, cuando pongamos la completa, área, resultaba ser igual a 1/2 del valor absoluto del determinante de la matriz, cuya primera fila es uno de los vectores, digamos XY, y cuya segunda fila es el otro vector, AB. Eso es lo mismo que poner los vectores no en fila, sino en columna. ¿Por qué? Porque esta es la matriz transpuesta de la anterior y la transpuesta, si la transposición deja al determinante invariante. Ok. Entonces les decía que también haría falta hablar un poco sobre longitud de arco y sobre parametrización. Si antes de uno hablar de longitud de arco, uno habla un poco sobre parametrización. Entonces otro tema básico también es el de recta. Si antes de hablar de parametrización, hablemos un poco sobre rectas. Entonces digamos que tenemos dos puntos, AB, y otro punto por acá, el punto CD, digamos. Entonces la pregunta más básica que uno se puede hacer acerca de una recta es, ¿qué ecuación tiene una recta? ¿O qué cara tiene la ecuación de una recta? Entonces, uno se podría preguntar, por ejemplo,
cómo describir matemáticamente la recta que pasa por el origen y por ese punto. Por supuesto que la recta se extiende. Bueno, ya no parece una recta, pero eso es una recta. La recta se extiende en ambas direcciones. Entonces recordemos, pasa por el origen. ¿Cómo podría yo describir con ecuaciones a esa recta? ¿Quién lo recuerda? Profe, se puede utilizar y igual a mx más b. Ok, entonces si hacemos eso, la recta roja tendría como ecuación ¿a quién? Y igual a B X. sobre a por x. Ninguna de las dos. A ver, en esa famosa ecuación que ustedes conocen, y igual a mx más b, recalco que este b de acá no tiene nada que ver con este b. ¿Qué es m y qué es b? M es la pendiente y B es el intersecto en el eje de las ordenadas. Ok, y acá, en este caso, ¿quién es la pendiente? B sobre A, profe, B sobre A. ¿Y quién es esto de acá? 0. 0. Entonces, ¿quién sería la ecuación? B sobre A Es por sobre X. AX. Siempre y cuando A no sea 0. Es decir, siempre y cuando no sea esta recta de acá, el eje Y. En ese caso, A vale 0 y la ecuación simplemente es X igual 0. ¿Cierto? En ese caso uno no puede dividir por A porque A es 0. Muy bien. ¿De qué otra forma? Eso es válido, pero esto de acá no se va a poder extender tan fácilmente a R3. Lo que yo quiero hacer es coger todo lo que uno sabe en R2 y llevarlo a R3. Esto de acá es válido, pero no es tan fácil de extender a R3. ¿De qué otra forma puedo describir yo esta recta de acá? Entonces hagamos un ejercicio geométrico antes de eso, o que nos va a conducir a eso, más bien. Entonces agarremos el dibujo, pongámoslo grande y eso de acá, pongámoslo mejor arriba para que no estorbe. Entonces esta de acá es AB. Si yo agarro lo que hay entre este y este y me paro en la mitad, ese punto medio de acá, ¿qué coordenadas tiene? A medios, coma de medios. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo me paro en el punto medio entre este y este? Es decir, por acá. ¿Esa qué coordenadas tendría? A cuartos, como de cuartos. ¿Cómo? A cuarto, coma B cuarto. No. Cuartos. Ah, sí.
Sería 3a cuartos, 3b cuartos. Exacto. Es la suma de este con este entre 2. La suma de ellos dos da 3a medios, 3b medios. Cuando parto eso entre 2 me queda 3a cuartos, 3b cuartos. Entonces pintémoslo por acá. Entonces este es 3a cuartos, 3b cuartos. Muy bien. Entonces ahora voy a pararme, esto que acabo de hacer, esos dos puntos nuevos que acabo de dibujar, voy a borrarlos y voy a hacer la versión general. Entonces, ¿qué pasa si yo me paro en un punto? Cualquiera por acá. De tal forma que esta longitud negra sobre esta longitud azul sea T. Sí, voy a escribirlo acá. Entonces, azul y arriba negro. Da T, digamos. ¿Sí está claro eso? La distancia de acá a acá entre esto de acá, perdón, da T. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían en ese caso las coordenadas del punto este de acá? Antes de darles la respuesta, quiero saber si está clara la pregunta o tienen dudas sobre la pregunta, no sobre la respuesta porque aún no la hemos dado. Profe, yo casi no entendí muy bien la pregunta como tal. ¿Será que la puedes explicar de otro modo? Ok, desde el origen hasta este punto de acá hay una cierta distancia que voy a llamar negro. Sí, esa distancia la llamo negro. Ahora yo cojo la regla y mido cuánto hay desde el origen hasta el segundo punto. Esa distancia la llamo azul. Acá está. Resulta que yo sé que la distancia negra sobre la distancia azul da T. T es un número positivo, un número. Entonces, dadas esas condiciones, la pregunta es, ¿cuáles son las dos coordenadas de este punto? ¿Está claro ahora? Sí, muchas gracias. Ok. Tengo una pregunta. ¿Sabes las coordenadas de azul? ¿Cómo? ¿Se saben las coordenadas de azul? Sí, claro. Azul es AB. Es decir, no, azul es la distancia, no es un punto. ¿Sí? La distancia entre 0, 0 y A, B. Entonces no sería solamente pues, despejar eso ahí de negro. Despejar, TA, Pues que fuera azul. pero es que Negro es una negro, distancia. exactamente, muy bien, gracias. Negro no es el punto, negro es la distancia entre 0 y este punto. Y azul no es un Profe, punto. ¿Sí? podríamos utilizar la ecuación de la distancia entre puntos para ver ahí qué me arroja como dato para determinar ese punto. Bueno, listo, a ver, veamos a ver si nos lleva a algún lugar. Entonces, negro, ¿quién es? ¿Quién sería negro? Vamos a escribirlo acá. Negro sería raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Perdón, ese es azul. Sí, eso es azul. Porque este es negro, pero eso es azul.
Entonces negro es no sabemos. No sabemos. Azul. Ese azul no, otro azul. Bueno, ese tampoco era, pero no importa. Azul, a ver si es raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y ahora, entonces hagamos lo siguiente. Profe, es que ¿Sí? el punto pues que relaciona la distancia del color negro pertenece a la misma línea donde está el punto AB. Yo creo que es un múltiplo escalar de este punto de AB. Exactamente, eso es lo que queremos descubrir. Allá es a donde queremos llegar. A que los puntos sobre la línea son simplemente múltiplos escalares de AB. Entonces, ¿eso por qué es así? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir dos triángulos. Un triángulo azul y un triángulo negro. Ese es el azul y ese es el negro. Bueno, tal vez no quedó un poco opacado el azul, pero ahí está dibujado. Esos dos triángulos tienen una relación evidente e importante. ¿Cuál es? Son proporcionales. Semejantes. Exacto, exacto. Sí, cualquiera de las dos cosas. O proporcionales o semejantes. La razón de proporcionalidad o de semejanza es la razón entre cualquier pareja de lados correspondientes. Ya sea estos dos, cambiemos de color mejor, ya sea estos dos o ya sean las hipotenusas. Esa razón de proporcionalidad, ¿cuánto es? T. ¿Cierto? Porque eso es lo que me dice el problema. Me dice, de acá, perdón, esto sobre esto es T. Entonces, si esto mide A, porque eso es información dada, hagámoslo más abajo. Si esto mide A, ¿cuánto medirá esto de acá? TA. TA, exactamente. ¿Por qué? De nuevo, porque esto sobre esto es T, la razón de proporcionalidad. Si el de abajo es A, el de arriba tiene que ser T por A, para que el cociente de T. Y este de acá, al ser B, va a implicar que este es ¿cuánto? B, profe. Muy bien. Entonces este de acá es B. Y por tanto, hagámoslo acá. Esto es TB. Sí, simplemente esto, digamos que lo puse acá. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto que estoy buscando? TA, TB. Exactamente. Es decir, cualquier punto acá adentro es un múltiplo escalar de AB. Resulta que lo mismo ocurre con los puntos que están por fuera. ¿Sí? Si uno hace lo mismo, es decir, si uno coge lo que hay desde el origen hasta allá y lo divide entre esto,
y eso da un T', entonces no entendí nada. Bueno, les decía que ocurre lo mismo si el punto no estuviera aquí, sino por acá. Sí, ahí lo que se hace es considerar, pues, este triángulo de afuera, este y este. Si el punto estuviera por acá, entonces lo que consideramos es este triángulo de acá y este. Ellos dos siguen siendo proporcionales. Ya no es tan evidente como antes, pero lo son. ¿Qué concluyo entonces? ¿De qué forma son todos esos puntos que están acá? T, A, B con T cualquiera, ¿no? O sea, Exacto, entonces eso de T cualquiera es importante. En este intervalo de acá, en este pedacito, ¿el T de qué forma es? menor que ser, entre 0 y 1, Exacto. ¿Por acá cómo son? Acá afuera. mayores que 1, Exacto. ¿Y por acá cómo son? Que A. con un valor absoluto mayor que 1. No. No, acá son simplemente negativos. Sí. Ah, Es que pues esto sí, pertenece sorry. a los reales. Exacto. Entonces son, vamos a escribirla así. Entonces la recta roja puede ser dada como TAB, TB, donde T es cualquier número real. También vimos que esto era igual a los puntos que son de la forma Y igual a B sobre A por X. Sí, entonces esta fue la descripción que ustedes me dieron al principio y la de arriba es la descripción que acabamos de encontrar. ¿Claros hasta ahí? Sí. Si piensan un poco, fíjense que es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo, la segunda coordenada es la primera por B sobre A. Y es lo que también observo acá. ¿Cómo obtengo la segunda a partir de la primera? Cancelando A, es decir, dividiendo por A y después multiplicando por B. Entonces aquí también ocurre que la segunda es la primera por B sobre A. Es la misma cosa. Muy bien. La ventaja es que esto de acá, esta caracterización que acabamos de hacer, se puede extender muy fácilmente a R3. La segunda no. Entonces nos vamos a quedar con esta de acá. Listo. Entonces espero que haya quedado claro que es una recta o cómo caracterizar una recta. Y paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuando un par de vectores dados, digamos X, y AB, eso lo respondimos la vez pasada, ¿cierto? Son perpendiculares. ¿Sí? ¿Cómo sé cuándo aquí el ángulo es recto? ¿Recuerdan o no? Producto, cuando el producto punto entre ellos es igual a 0. Exacto. Recuerden que el producto punto era el producto de las normas por el coseno entre ellos dos. El coseno es 0, sí, solamente si el ángulo es 90 o 270, pero es lo mismo porque entonces sería este ángulo de acá y sería entonces, digamos, si este fuera AB, seguiría siendo perpendicular a XY. Entonces, el ángulo es 90, sí, solamente si el coseno es 0, sí, solamente si el producto punto es 0. Porque el producto punto es el coseno por
el producto de las normas. Las normas nunca se anulan. Entonces, si ese producto es cero, es porque el coseno es cero. No lo voy a escribir porque ya lo dije la vez pasada y esto ya lo vieron con seguridad tanto en álgebra lineal como en geometría vectorial. Ok, entonces la pregunta interesante es la siguiente. Si a mí me dan un vector XY, ahí está, ¿cómo me construyo uno perpendicular? Pues de la misma forma, ¿no? ¿Cómo? Pero es decir, Eh, explícitamente, ¿cómo? pues, no sé, asumo un vector cualquiera, C, de pronto. Entonces C va a ser X sub C, Y sub C. Y pues ya y dice que este vector, pues para llamarlo al de XY, A por C tiene que ser cero y ya luego pone con los valores de cada cosa, tipo X sub A, Y sub A, punto, X sub C, Y sub C, tiene que ser igual a cero y ya hace el producto punto entre ellos y ahí despeja sub C y Y sub C, ¿no? No sé si si me Sí, pero expliqué malísimo. sí, está bien, pero yo quiero uno específico que me diga, mire, este sirve. No, o sea, yo no quiero saber cómo encontrarlo, sino que me digan Ah, uno específico. eh, C puede ser, o sea, si X y Y son uno, por ejemplo. No, no, no. Para X y Y generales. O sea, para X y Y como están acá. Cualquier cosa. Se toma la definición del producto punto y quedaría X por A más Y por B, y eso es igual a cero, y ya para cualquier valor de A, pues ya uno toma el valor de B, ¿no? Ok, pero dame uno específico. Ya voy. Momento. Tomando Y igual a uno bueno, la primera coordenada igual a uno y la segunda igual a menos X sobre Y. Pero ese no sirve cuando Y vale cero. Vale, ¿Cierto? perfecto. Si Y vale Sí, cero, queda una división por cero. sí. Eh, Profe, ¿me recuerda cómo hacer para pasar un vector de cuadrante, por decirlo así? Porque lo tengo que multiplicar. Pues la idea podría ser, pues ese vector ese vector pasa por el cuadrante uno y 3. Si se hace el mismo vector en el cuadrante 2 y 4, eh, pues ese vector resultante va a ser perpendicular a XY. Pues sería como hacer otro plano cartesiano, pero pues basándonos en ese vector, ¿no? Y ya, Exactamente. Ese es el vector que yo quiero que me digan cuál es. Sí, el vector más evidente es coger a este mismo vector y rotarlo 90 grados. ¿Qué vector es ese? Menos XY. Menos X, Y. No.
Menos X, Y ni siquiera es perpendicular a este. A ver, menos X, Y no es, pero el que estamos buscando efectivamente tiene como entradas a más o menos X y Y. ¿Quién sería? ¿Siguen ahí? Sí, señor profe, pero estamos pensando. Ok. Profe, estoy pensando en algo. Un caso particular, pero no con números. Eh, suponiendo que X fuera igual a Y, en un Sí. caso hipotético, que X fuera igual a Y, el vector menos X, Y sí sería perpendicular a ese otro vector. Exactamente, pero solo en ese caso, solo cuando son iguales. Exacto, pero no sé ahí cómo relacionar. Bueno, pero entonces, si no lo podemos adivinar, entonces vamos a deducirlo. A ver, entonces voy a pintarlo diferente para que sea más claro. Digamos, X, Y. Yo voy a coger ese vector y lo voy a rotar 90 grados. Entonces, cuando yo hago eso, ¿Por medios? sí. Se ve como muy feo, a ver así. Ahí, profe, entonces, para poderlo rotar tendría que hacer uso de los ángulos, ¿o qué? No entiendo el punto de la pregunta, ¿cómo así? O sea, Proyección. el vector XY tiene un ángulo, pues, digamos, como teta, ¿cierto? Sí, Y para poderlo rotar, pues tendría que definir las nuevas coordenadas del vector que tiene ángulo teta más 90. exacto. Lo que vamos es a descubrir quiénes son esas nuevas coordenadas de ese punto. Ok. La idea era que me lo dijeran, digamos, medio que adivinando, porque es evidente, ahora se van a dar cuenta que la respuesta era como obvia. Entonces veamos, ¿qué propiedad tiene este triángulo de acá y este de acá? Son el mismo, ¿no? Son el mismo. ¿Por qué? Porque comparten la hipotenusa, ya que esto de acá, lo que se fue rotar, obtuve la misma hipotenusa. Y además, si este ángulo mide alfa, ¿cuánto mide ese de al lado? 90 menos alfa. 90 menos alfa. ¿Y el de al lado cuánto mide? Alfa. Alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este rojo es 90. Entonces ese tiene que ser alfa. Entonces fíjense, este triángulo de acá tiene ángulos alfa, 90 y este de acá que tiene que ser 90 menos alfa. Mientras que el otro triángulo tiene ángulos alfa, 90 y este que tiene que ser 90 menos alfa. Entonces tienen los mismos ángulos, pero además de eso comparten la misma hipotenusa. O sea que son triángulos congruentes. Como son congruentes, ¿cuánto mide esto de acá? Y Y, ¿cierto? Muy bien.
¿Por qué? Porque esto era Y. Entonces, esto es Y. ¿Y cuánto es esto de acá? ¿Esto cuánto X. es? X, muy bien. ¿Por qué? Porque este era X. Entonces, esta coordenada de acá, ¿cuánto es? Y, coma, X. No, esta de acá. Ah, Y. Menos Y. Menos Y, ¿cierto? Y es la distancia. Pero si me voy a la coordenada, como aquí estoy considerando el signo, y esto es Y, entonces la coordenada tiene que ser menos Y. Y esta aquí sí sigue siendo positiva, digamos, X. Entonces este punto tiene coordenadas Y, menos X. Perdón, menos Y, X. Y evidentemente, cuando yo agarro este punto y hago su producto interno, da 0. Menos Y, X, producto punto X, Y. Eso da menos YX más XY. O sea, 0. Por eso les decía que era medio obvio quién era la respuesta. Es simplemente coger las coordenadas, moverlas de posición, cambiarlas de posición, perdón, y cambiarle el signo a una. Si en vez de menos Y, X, yo agarro Y, menos X, que también es perpendicular a este, ¿qué vector obtendría? En el... ¿Cuál obtendría? En mi cosa. En el mismo plato. Sí. Entonces, si en vez de menos Y, X, yo agarro Y, menos X, que también es perpendicular a este de acá, ¿qué vector obtengo? En el plano, ¿dónde está ubicado ese punto? Este de acá, En el cuarto cuadrante. en el cuarto cuadrante. ¿Y quién es? Es exactamente Sería el inverso perpendicular. aditiva. Sí, es este de acá. Es perpendicular a XY y también coincide con el inverso aditivo de menos Y, X. Entonces, pintémoslo por acá. Este de acá tiene coordenadas Y, menos X. Ok, entonces, rotarlo 90 grados da menos Y, X. Rotarlo ahora 270 grados da Y, menos X. Ok, listo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, profe. Sí, profe, es que de hecho, para el vector que está determinado por la coordenada menos Y, X, cualquier vector que incida en la misma recta va a ser perpendicular al punto XY. Mire que pertenecen a la misma recta. Exactamente, muy buena observación. Cualquier, a ver, poniéndolo en términos como esto de acá, lo que su compañero acaba de decir es lo siguiente. Cualquier múltiplo escalar de este vector es perpendicular al original. ¿Por qué? Porque los múltiplos escalares de este vector son esta recta de acá. Y esa recta toda
es perpendicular al vector original. Entonces, si yo quisiera, vamos a ponerla en rojo también. Si yo quisiera escribir la ecuación de la recta perpendicular a ese vector negro original que me dieron, ¿cuál sería? Entonces sería t menos y, mejor escribamos menos ty, coma tx, donde t es un número real. ¿Sí? Esta de acá es la ecuación de la recta perpendicular al punto xy. Repito, ¿qué hice? Lo que hice fue coger un punto cualquiera sobre la recta perpendicular, por ejemplo, el punto menos y, x, y considero la recta que pasa por el origen y por él. La ecuación de esa recta, por lo que vimos ahorita, es el conjunto de todos los múltiplos escalares de ese vector. Y listo. Pues esta de acá es la ecuación de la recta perpendicular al vector xy. ¿Está claro o no? Entonces, cuando t vale 1, obtengo este punto de acá. Cuando t vale menos 1, obtengo este punto de acá. Cuando t vale 1/2, obtengo este punto de acá. Si vale menos 1/2, este de acá, etc. Listo. Preguntas hasta yo puedo continuar. Dame, cosas que están. Profe, dale, siga. No escucho. ¿Qué te sirvo? ¿Cómo? Ya. Entonces continúo. Entonces, si ya vieron el conjunto de problemas que les mandé, la segunda pregunta pide determinar una manera rigurosa de describir los puntos que están contenidos dentro de un triángulo determinado por 3 puntos en el espacio. Entonces lo que voy a hacer ahora es algo parecido en R2 y creo que eso les alumbrará el camino para resolverlo en R3. Ok, entonces de hecho, en el primer dibujo que hice hoy, que era este de acá, recuerden que comencé pintando el punto AB y el punto CD. Cierren los micrófonos, por favor. Y el punto CD no lo usé. Entonces voy a usarlo ahora. Profe, ¿podría ¿Sí? recordar lo de dejar los espacios arriba y abajo para luego poder mandar el... Sí. Porfa. Gracias. No, entonces hagamos algo mejor. Así. Así es más fácil porque así no puedo bajar, entonces yo sé que tengo un límite. Listo, entonces ya sabemos cómo encontrar la recta que pasa por un punto y por el origen. La pregunta ahora es cómo encontrar la recta que pasa por un punto y por otro punto. Entonces digamos que este punto primero es AB, como lo hizo ahorita, y el otro es CD. Eso parece una phi, es una D.
Entonces, ¿qué hacemos? Una opción, bueno, hay dos opciones en realidad. La primera opción es hacer lo que ustedes aprenden en el colegio. ¿Cómo es? Es lo mismo, ¿cierto? Y igual a mx más b. Esta m es la coordenada. Perdón, m es la pendiente, b es donde cortan el eje y. O hacen lo de y menos y0 sobre x menos x0 igual a la pendiente, etcétera. Solo que eso de ahí no va a ser útil para nosotros porque esto no es fácil de generalizar a R3. Entonces lo que yo quiero es describirla en términos de un parámetro t, tal y como hicimos en el caso anterior. Entonces yo puedo repetir el mismo argumento geométrico, pero me demoraría mucho y sería tonto, porque en realidad eso se puede hacer como consecuencia de lo otro. Me explico. Entonces voy a hacer lo siguiente. Trazo el segmento que une a AB y a CD. Entonces, por el origen, yo voy a trazar un segmento, demos la dirección a eso, un segmento paralelo a ese segmento y de la misma longitud. Esto de acá, ya todo el mundo lo ha visto antes, pero estoy seguro que muy pocos saben por qué funciona. Sí, entonces tienen la misma longitud y son paralelos. Pregunta, este punto rojo que está acá, si la punta de la flecha, ¿qué coordenadas tiene? C menos A y D menos B. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud arriba, ¿cierto? Y simplemente lo que estoy haciendo es desplazando el punto C menos A y menos B. El CD menos A y menos B. Sí, pero eso de desplazar, ¿por qué equivale a restar? Buena pregunta. Pues porque finalmente, pues puede ser restar o sumar, dependiendo de dónde está pues la resta, pero finalmente yo estoy desplazando A y B, el punto C y D. Ok, pero si yo sumo o resto un vector a esta recta, se mueve paralelamente. ¿Por qué no puede quedar chueca? Porque al final está moviendo los ejes, ¿no? Al restar A y B, está, por decirlo así, subiendo el punto 0,0 a ese mismo A y B, ¿no? Sí, pero ¿por qué se mueve todo paralelamente? ¿Por qué se mueve todo paralelamente? ¿Por qué no se cambia de dirección? Porque el ángulo sigue siendo el mismo. ¿Pero por qué? Pues a eso me refería cuando les dije que todos saben que es así, pero no saben por qué. Entonces la clave está en lo siguiente. ¿Por qué eso se mueve paralelamente? ¿Por qué no puede ser chueco cuando yo resto o sumo un mismo vector a un segmento? Fíjense lo siguiente. Trazo esto y trazo esto de acá. Entonces ahí yo tengo un cuadrilátero. Ese cuadrilátero, ¿qué propiedades tiene? Este señor y este señor son iguales y paralelos. Eso hace que el cuadrilátero sea un paralelogramo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, sus lados opuestos son iguales. Y paralelos, iguales y paralelos. Sí, un paralelogramo tiene muchas caracterizaciones. Una de esas es que tenga un par de lados opuestos iguales y paralelos. Ok, entonces si el punto rojo lo llamo XY,
¿Qué sé yo entonces sobre X, Y, A, B y C, D? Recuérdenmelo. Profe, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta que... Sí, la pregunta es, si al punto rojo, que es el que yo quiero descubrir, lo llamo XY, ¿qué relación conozco yo sobre AB, XY y CD? Eso lo discutimos la primera clase. O la segunda, no recuerdo. ¿Cómo encontraba este vector a partir de estos dos? Porque es la suma de AB más XY. Exacto, recuerden eso. Ese vector CD era la suma de AB y XY. Entonces de acá yo puedo despejar XY y me queda que XY es simplemente CD menos AB. O sea, C menos A, coma D menos B. Entonces voy a ponerlo acá. En vez de XY, voy a poner C menos A, coma D menos B. Entonces, efectivamente, coger un segmento y desplazarlo paralelamente hasta hacer que el extremo inferior coincida con el origen, equivale a restar la punta de la flecha menos el comienzo de la flecha. ¿Sí? C menos A, coma D menos B. O CD menos AB, es lo mismo. Entonces, esto acá es la explicación rigurosa de por qué eso es cierto. ¿Quedó claro o no? Profe, sí, no sé si mis compañeros... Sí, sí. Listo, muy bien. Entonces la moraleja es, cuando yo cojo un segmento y le sumo o le resto un vector, lo que hago es moverlo paralelamente. Listo. Ahora sí, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Recuerden que lo estamos haciendo porque queremos descubrir la ecuación de la recta que pasa por AB y CD. Resulta que esa recta, ¿cómo se obtiene? Se obtiene agarrando esta recta nueva y después moviéndola paralelamente a su posición original. Entonces lo que voy a hacer es encontrar la ecuación de esta recta y después sumarle algo para llevarla a la posición original. Pues hagámoslo. Voy a borrar eso de acá para mantenerme en el mismo dibujo. Listo. Entonces la ecuación de la recta roja, ¿cuál es? Entonces son los múltiplos de cualquiera de sus elementos. Uno de sus elementos, digo, uno de los puntos que componen dicha recta es, por ejemplo, este de acá. C menos A, D menos B. Entonces, podría ser T por C menos A, T por D menos B. Donde T es un número real. Si hay preguntas, díganme, por favor. Aquí falta un paréntesis. Listo. Entonces ahora yo quiero encontrar la ecuación de la recta azul.
es azul. Díganmelo ustedes, ¿cómo la encuentro? Profe, no puede ser cualquiera T por A, B o T por C, Eso D. con Es cualquiera de al las final. dos. Sí. Pero es que, a ver, T por A, B es esto de acá. Eso es T por A, B. Sí, sí, perdón. Y T por C, D es esto de acá. Entonces, lo que les proponía o lo que les sugería era lo siguiente. La recta roja es esta de acá. Y a partir de esa recta roja, yo puedo encontrar la recta azul, que es la que me interesa, moviéndola. Ya aprendimos que mover una recta paralelamente es sumarle algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta recta de acá. Más B o más D. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, a este punto de acá, que es el origen, llevarlo a AB. Cuando yo hago eso, este punto de acá se me va para CD. Repito, si a 0, 0 yo lo muevo hacia AB, entonces este punto de acá se va a mover hacia acá. ¿Por qué? Porque esto es un paralelogramo. Entonces, si esto se mueve para acá y esto se mueve para acá, la recta roja se tiene que mover completamente a la recta azul. ¿Eso está claro o no? Sí, señor. Entonces, la recta azul será igual, afirmo, a lo siguiente. A los puntos de la roja más cualquier punto del azul. Por ejemplo, A, B. Y aquí falta T real. Repito, estoy cogiendo cualquier punto de la roja y sumándole A, B. Entonces, cuando yo hago eso, el 0, 0 se convierte en AB, el C menos A, D menos B se convierte en C menos D, este se convierte en este se convierte en este se convierte en este, etc. Entonces, esta de acá es la ecuación de la recta azul. Que para que sea más agradable a los ojos, la podemos reescribir así. Voy a escribirlo de rapidez para no perder tiempo. Voy a escribirlo así. T por C, D. De ustedes me van a decir más A, B. Y aquí falta alguien. ¿Quién pongo ahí? Hagan el ejercicio, por favor. ¿Quién va ahí? Acá, ¿quién va? ¿Me puede, por favor, repetir la pregunta? La pregunta es, esto de aquí adentro, voy a escribirlo de otra forma. ¿De qué forma? Así. T por C, D más alguien por AB. La pregunta es, ese alguien que está faltando, ¿quién es? Es simplemente una manipulación algebraica. Esto lo transformé en esto. ¿Quién va acá?
profe, el mismo t, ¿no? Es una proporción, ¿no? No. Esto es álgebra básica. No tiene nada que ver con el curso. Esto de acá es TC menos TA. Y esto de acá es TD menos TB. ¿Eso cómo se puede escribir? Se puede escribir como TC, TD menos TA, TB. Entonces, ¿quién va acá? T más 1. No. A ver, arriba, fíjense quién acompaña al T. Iría como TC menos, perdón, Profe, en el chat están diciendo menos t. TA menos TB. No. Aquí, ¿qué coeficiente acompaña al A? Lo acompaña el coeficiente 1, porque está el A solo. Y acá, ¿qué coeficiente acompaña al A? Lo acompaña el coeficiente menos T. Mírenlo acá. Está el T y el menos T. O sea que acá arriba el A está acompañado por 1 menos T. Y el B también. El B está solo, o sea 1, y después viene con menos T, o sea menos T. Entonces tanto A como B están acompañados por 1 menos T. Entonces lo que falta acá es 1 menos T. ¿Están de acuerdo o no? ¿Puedo continuar? Sí, 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 profe. profe, sí. Listo. Listo ya. Entonces la recta que pasa por los puntos A, B y CD es de la siguiente forma. Número por CD más 1 menos ese número por AB. Esa es la ecuación general de una recta que pasa por los puntos A, B y C, D en el plano. La ventaja, como les decía antes, es que la fórmula para la recta en el espacio va a ser exactamente igual a esta. De acá se puede inferir algo muy interesante, y es lo siguiente. Ya habíamos mencionado antes, miremos ahora la recta roja. Pues la recta roja es eso de ahí, y si yo estoy interesado solamente en el segmento de adentro, recordemos que entonces sería tomar aquí T entre 0 y 1. Entonces cuando yo tomo T entre 0 y 1, me queda el segmento amarillo. Luego, para yo obtener el segmento que une a AB con CD, lo que hago es coger el segmento de abajo, perdón, y trasladarlo hacia arriba. Y si piensan un poco, se darán cuenta que ese segmento amarillo es precisamente esto de acá, pero con T entre 0 y 1. Repito, cuando T es un número entre 0 y 1,
la ecuación que está siendo resaltada aquí en amarillo, perdón, me da no la recta completa, sino simplemente el segmento que une a AB y a CD. ¿Eso está claro o no? Voy a escribirlo acá. Entonces tengo el punto AB, tengo el punto CD, entonces el segmento que los une tiene ecuación T por uno de ellos, digamos AB, más 1 menos T por el otro, digamos CD, y T ya no va a ser cualquier cosa, sino un número estrictamente mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Se entiende esa parte o no? Profe, al ser mayor o igual que 0, aquí, así, bueno, lo que entiendo es porque el segmento pertenece al primer cuadrante. No, eso no tiene nada que ver. Eso no importa. El mayor o igual que 0 viene de lo siguiente. Recuerden que dijimos, la recta que pasa por el origen y por AB es esto de acá. Y también habíamos dicho, los puntos que están acá adentro, entre 0 y ese punto, son estos de acá, pero con T positivo entre 0 y 1. T entre 0 y 1. ¿Recuerdan eso? Si los de acá son los múltiplos escalares entre 0 y 1 del punto AB. ¿Recuerdan eso o no? Sí, señor. Sí, perfecto. Ok, eso no tiene nada que ver con la posición de AB. Si AB está por acá, o está por acá, o está por acá, o está por acá, es lo mismo. Si fuera esta de acá, por ejemplo, que está en el cuarto cuadrante, los puntos entre él y el origen son todos múltiplos escalares entre 0 y 1 de ese vector. Entonces, eso no tiene nada que ver con la posición del punto. Entonces, ¿qué les decía ahorita? Les decía lo siguiente. La recta roja, como ya vimos, ¿cómo se obtiene? Se obtiene como los múltiplos escalares de cualquier punto contenido en esa recta. En particular, podemos agarrar el punto C menos A, D menos B. Pues la recta roja va a ser el conjunto de múltiplos escalares de ese punto, que es lo que está acá escrito. Cuando ese T está entre 0 y 1, lo que obtengo, por lo que dije ahorita, es el segmento de adentro. Entonces, cuando este segmento de acá yo lo traslado a B, lo que obtengo es el segmento este de acá. O sea, el segmento que une a AB y a CD. Es decir, la ecuación de la recta azul, cuando T está entre 0 y 1, me da el segmento entre AB y CD, independientemente de la posición de AB y de CD. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando me dan dos puntos en el plano, ya yo sé cómo encontrar el segmento que une a los dos puntos. ¿Cómo lo encuentro? Pues hago T por 1
y 1 menos t por el otro. Ah, bueno, si quieren, esto lo pueden reescribir así. Alfa por AB más beta por CD, donde alfa y beta son mayores o iguales que 0 y suman 1. Eso es lo que dice arriba, ¿cierto? Estoy multiplicando mis dos puntos por números no negativos que suman 1. Entonces es lo mismo. Pregunta. ¿Quién sabe cómo se llama este tipo de combinaciones? ¿Quién recuerda eso? Combinación Lineales. lineal. Son lineales, pero más que eso. Paramétricas. También, pero más que eso. Determinan un espacio vectorial. No. Esto de acá es lo que se conoce como una combinación convexa. ¿Alguna vez lo habían visto o no? No, profe. No, profe. Ah, listo, listo. Pensé que lo habían visto en geometría vectorial. Ok, entonces esto de acá, una combinación lineal de dos puntos, tales que los coeficientes sumen 1, se llama combinación convexa de los dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Bueno, vamos a escribirlo acá, así de rapidez. Eso de acá se llama combinación convexa entre el punto AB y el punto CD. O sea, en el plano, cuando yo agarro dos puntos y hago todas las combinaciones convexas entre ellos, obtengo el segmento que los une. Ojo que combinación convexa no es solamente que los coeficientes sumen 1, también requiero que sean mayores o iguales que 0. Ustedes nunca vieron el cálculo 2, que era una función convexa. ¿Sí o no? ¿O no se acuerdan? Profe, por lo menos yo sí, pero no recuerdo muy bien qué es. Bueno, la definición formal es que la función es convexa si cumple cierta desigualdad ahí. Pero eso de ahí es equivalente a decir que la gráfica era convexa. O sea, era algo así, que abría hacia arriba. ¿Ya se acuerdan? O cóncava hacia arriba, que es algo que la gente Sí, tiene profe, con las la mala. parábolas. Exacto. Entonces, gráficamente, ser convexo lo que significa es que si yo agarro dos puntos y los uno, ese segmento siempre está dentro de la figura. Sí, profe, en el interior del... Exacto. Entonces esto por acá, digamos, no es convexo, porque este punto y este punto, al yo unirlos, quedo por fuera. Entonces convexidad es lo siguiente, si recuerdan. Un conjunto del plano se llamaba convexo cuando cualquier par de puntos, al ser unidos, tenían ese segmento totalmente contenido en la figura. Dicho de otra forma, cualquier par de puntos tienen el conjunto de sus combinaciones convexas totalmente contenidas dentro del conjunto. No importa, sí, es solamente como para refrescar la memoria y hacerles ver que esto ya lo han visto en algún momento de su vida. Solo que tal vez no exactamente en esta forma, pero es lo mismo. No También importa. con la segunda derivada, ¿cierto, profe? Exactamente, exactamente, sí.
Cuando la segunda derivada era positiva, era convexa. Solo que no toda función convexa es derivable. Pero bueno, si es derivable, basta con que la segunda derivada sea positiva. Listo. Pregunta. Si a mí me dan ya no 2 puntos en el plano, sino en la recta, el punto, no sé, digamos x1 y el punto x2. Esa es la recta, ¿sí? Y yo hago las combinaciones lineales de ellos, ¿qué obtengo? Perdón, las combinaciones convexas, no lineales, las convexas. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo algo así. Alfa por x1 más 1 menos alfa por x2. Ojo que aquí estoy mezclando ambas notaciones, no importa. Antes usé t y 1 menos t o alfa y beta. No importa. Tanto t como alfa como beta son variables mudas. Entonces esto de acá, ¿quién es? Esto es x2 más alfa por x1 menos x2. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces miren, cuando alfa vale 0, obtengo x2. Cuando alfa vale 1, obtengo x1. Cuando alfa vale un poquito más de 0, voy por acá. Cuando alfa vale un poquito más, voy por acá. Y así voy avanzando hasta llegar a x1 cuando alfa vale 1. Entonces, este conjunto de acá, de combinaciones convexas de x1 y x2, ¿qué será gráficamente? Una línea. Más que eso, un segmento. Es el segmento que va desde x1 hasta x2. ¿Sí estamos claros en eso? Profe, a lo que queremos llevar es que, dado que alfa pertenece a ese intervalo de 0 a 1, independientemente del valor que tomen ese intervalo, se van a crear segmentos que están dentro de los puntos de x1 y x2. Se van a quedar puntos que están dentro del segmento x1, x2. Si quieren, ustedes pueden reescribir esto. Si no es muy claro, lo pueden reescribir así. Esto es lo mismo que x1 más 1 menos alfa x1 perdón, x2 menos x1. Y aquí alfa está entre 0 y 1. Sí, si se fijan, esas tres cosas son la misma cosa. ¿Por qué? Porque aquí abajo, cuando yo rompo ese paréntesis, me queda 1 menos alfa 1, perdón, 1 menos alfa por x1, que al sumarlo
Hay un menos acá, ¿cierto? Porque el x1 está con menos. Y cuando yo lo sumo con x1, me queda alfa por x1, porque el 1 se cancela. Entonces no es difícil convencerse de que esto y esto es la misma cosa. Ahora, esto de acá, cuando alfa vale 1, es x1. Cuando alfa vale 0, es x2. Y cuando alfa está entre 0 y 1, entonces digamos que yo arranco alfa igual 1 y empiezo a bajarlo hasta 0. Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo es sumándole cosas positivas hasta llegar a x2 menos x1. O sea, hasta sumarle eso y llegar a x2. Entonces, esta ecuación de acá, o esta, me describe el segmento que une a x1 y a x2. Si cualquier punto entre el número x1 y el número x2 es de esta forma. ¿Está claro eso o no? Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de aprender? Aprendimos lo siguiente. Tanto en la recta como en el plano, si yo agarro dos puntos cualesquiera, el segmento que los une viene dado por el conjunto de combinaciones lineales de esos dos puntos. Perdón, de combinaciones convexas. Resulta que eso de ahí, que vale en la recta y en el plano, también va a valer en R3, en el espacio. ¿Sí? En el espacio, cuando yo tengo dos puntos y los uno, ese segmento que los une va a tener una ecuación sencilla, porque va a ser el conjunto de combinaciones convexas de ambos puntos. Muy bien. Siguiente pregunta y última pregunta. Entonces, si ya vieron el segundo problema del taller o de la lista de ejercicios, lo que voy a hacer ahora es darles una indicación de cómo hacerlo. Entonces, listo. En el plano, uno puede agarrar, digamos, un triángulo. Entonces, démosle nombre a eso. Digamos que este es el punto AB. Este es el punto CD. Y este es el punto EF. Entonces, fíjense. Los puntos que están acá son combinaciones convexas entre CD y EF. Los puntos que están acá son combinaciones convexas entre AB y EF. Y los puntos que están acá son combinaciones convexas entre AB y CD. Entonces, en principio, yo conozco la ecuación de los tres segmentos. Ejemplo, así de rapidez. El segmento rojo es el conjunto de combinaciones convexas entre AB y CD. Bien, y también puedo hacer lo mismo para este y este. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Qué forma, qué cara, qué ecuación, qué fórmula, qué lo que sea, tiene un punto no sobre el triángulo, sino dentro del triángulo? ¿Sí es clara la pregunta?
¿Será que hay una forma matemática y rigurosa de describir con ecuaciones qué forma tienen los puntos que están aquí adentro? Profe, no sé, yo no pensándolo como en el triángulo, sino más bien en la circunferencia, que uno siempre pues restringe la ecuación de la circunferencia que sean menores o iguales a su radio. Ok. Pero acá no hay radio. Exacto, ahí se tendría que limitar la región. Sí, sí, ok. Está limitada por esto. Sin embargo, no es muy claro qué desigualdad imponer. O sea, aquí sería menor o igual a qué o qué. ¿Quién menor o igual a quién? ¿Alguien quiere adivinar la respuesta? Menor o igual a cada punto. ¿Cómo así? O sea, menor o igual a cada uno de los 3 puntos, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a comparar puntos? Es decir, no podemos decir que un punto es menor o igual que otro punto, porque los puntos no son comparables en magnitud, en orden. ¿Cierto? No tiene mucho sentido decir que un punto es menor o igual a otro punto. Eso nunca lo hemos definido. Que el segmento entre el punto pues que vamos a describir y cualquiera de los otros 3 puntos ¿Sí? sea menor al segmento de ese mismo punto con el que se está comparando a los otros 2. No sé si me di a entender. O sea, por Tipo, ejemplo, que este sea menor a este y este. no. Que digamos, ponga un punto C cualquiera. Si eso, ahí estoy comparando con el punto AB. Si ese segmento Sí. amarillo es menor que AB, con el segmento de AB a F y al mismo tiempo menor que el segmento AB y CD. Ah, ok. Eso no es verdad porque fíjate que este punto por acá cumple que ese segmento amarillo es más grande que el segmento ABEF. Basta hacer un triángulo así, digamos. Ah, sí. Este por acá, digamos, cumple que este es más grande que este. Entonces, no, eso no basta. Entonces, ¿yo cómo encuentro un punto? Profe, ¿Sí? ahí no tendríamos que definir primero el semiplano. O sea, el semiplano que forma cada una de las rectas para poder encontrar la intersección de entre los tres. Nada, no es necesario. Ok. Es decir, lo que tú dices tiene sentido, pero uno, es mucho más difícil y dos, no es necesario. Pero es válido, o sea, se puede hacer por ahí. Entonces, fíjense, voy a agarrar cualquier punto dentro, ese azul, y voy a trazar esto de acá, rojo, que es el segmento que pasa por AB y ese de ahí, y digamos que va a cortar al segmento a este lado de acá en un punto naranja. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Cualquier punto dentro del triángulo se obtiene de la siguiente forma. Agarro un punto cualquiera en uno de los lados, por ejemplo este de acá,
trazo el segmento al otro vértice y listo. Esos puntos amarillos están contenidos todos dentro. Y cualquier punto dentro se puede obtener así. Por ejemplo, este de acá, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo así. Este de acá lo obtengo agarrando este punto de acá y trazando este segmento. En otras palabras, los puntos interiores son los puntos que están sobre los segmentos que unen vértices con puntos del lado opuesto. Es como evidente, ¿sí o no? Sí, profe. También se podría, pues igual en algún momento esa distancia se recorre por el vértice a uno de los lados, porque de un lado a lado también podrían haber puntos al interior, menos pues los de los vértices. Sí, también, ¿verdad? Sí. Sí, y contemos también los de los vértices. Digamos que estamos interesados no solamente en los de adentro, sino en todo, ¿sí? O sea, en los de afuera, es decir, los de la frontera y los de adentro, todos. Entonces, ¿por qué hice esa observación que aparentemente no dice nada porque es obvia? Por lo siguiente. Y es que resulta que ya yo sé cómo caracterizar segmentos de manera rigurosa. Entonces, por ejemplo, el punto azul, digamos que ese señor de acá es el señor IJ. Entonces, IJ es un segmento, perdón, es un punto del segmento que une a F y a CD. Por tanto, IJ es de la forma alfa, digamos, por F, más 1 menos alfa por CD. ¿Por qué? Porque de nuevo está entre EF y CD. Y esa es la cara de los puntos que están entre EF y CD. Aquí alfa, por supuesto, está entre 0 y 1. El punto azul, pues ya vamos a borrar esto aquí abajo. Está entre AB e IJ. Es decir, azul es una combinación lineal, digamos, beta por AB, combinación convexa, disculpen, más 1 menos beta por IJ. Pero IJ, a su vez, mírenlo acá, es una combinación convexa de EF y CD. Rompo paréntesis y me queda simplemente beta por AB más alfa 1 menos beta por EF. O sea, esto es horrible. Más 1 menos alfa para mantener el orden por 1 menos beta por CD. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces, fíjense, ¿qué encontramos? Encontramos que el punto azul, que era un punto arbitrario dentro del triángulo, es una combinación lineal de AB, EF y CD, o sea, de los tres vértices del triángulo. Los coeficientes de dicha combinación cumplen algo particular. O sea, este beta, este alfa por 1 menos beta y este 1 menos alfa por 1 menos beta cumplen algo particular, que es
Que están entre 0 y 1. Eso es una primera condición, sí, ¿verdad? ¿Cuánto suman ellos? Los tres coeficientes. Sí. Bueno, verlo acá no es tan fácil, pero verlo acá arriba sí es fácil. Porque fíjense, este coeficiente más este coeficiente, cuando se multiplican, ¿suman cuánto? O mejor dicho, estos dos suman cuánto. Este y este suman cuánto. Uno. Repito, este y este suman cuánto. Profe, 1. No. Beta por 1 menos alfa más 1 menos alfa por 1 menos beta. A ver, háganlo más fácil. Este 1 menos beta es factor común a ambos. Sí. Entonces, ¿cuánto da esto más esto? Uno menos beta. 1 menos menos beta. Exacto. Y ahora, ese 1 menos beta más este beta da 1. O sea que los tres coeficientes suman 1. ¿Qué hemos obtenido entonces? Hemos obtenido que el punto azul, que era un punto cualquiera dentro del triángulo, es una combinación lineal de los tres vértices con coeficientes que suman 1. Eso también se llama combinación convexa. Si combinación convexa es una combinación lineal de coeficientes positivos que suman 1. Es decir, ¿qué es lo que hemos descubierto? Es lo siguiente. El triángulo es igual al conjunto de combinaciones convexas de los tres puntos. AB, alfa 2 por CD, más alfa 3 por EF, donde alfa 1, alfa 2, alfa 3 son mayores o iguales que 0 y suman 1. Entonces, fíjense, ya tenemos una forma fácil de decir qué cara tienen los puntos sobre un triángulo y dentro de esto, a todo esto de acá. ¿Quiénes son? Es el conjunto de combinaciones convexas de los tres vértices. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué dicen? Sí, profe, sí se entendió. Listo, muy bien. Entonces, fíjense el poder de las combinaciones convexas. Las combinaciones convexas nos dan la descripción de conjuntos conocidos, muy conocidos, segmento, triángulo, que tal vez antes no sabíamos cómo expresar matemáticamente. Pregunta, ya acabamos la clase, pero así como por curiosidad. Si yo tengo 4 puntos, ¿qué creen que sean el conjunto de combinaciones convexas de esos 4 puntos? Un cuadrilátero. El cuadrilátero que ellos determinan, o sea, esto de acá. Pues para los que tengan curiosidad, siempre que yo tenga
20.000 puntos convexos, 20.000 puntos, perdón, en el espacio, el conjunto de combinaciones convexas de ellos es simplemente el menor conjunto convexo que ellos determinan. No profundicemos en eso ahora, después hablamos de eso, pero es solamente para que lo tengan presente. Entonces, obviamente, 3 puntos me determinan un triángulo, 4 puntos me determinan un cuadrilátero o algo menor. ¿Cómo así que algo menor? Por ejemplo, ¿qué pasa si un cuarto punto no estuviera por allá, sino acá? Acá adentro. Entonces, las combinaciones convexas de esos 3, perdón, de esos 4, van a ser simplemente esto de acá. O sea, se tragan al de adentro, el de adentro no importa. ¿Sí? Ahora, si el cuarto punto no estuviera adentro, sino por acá, entonces ahí sí es un cuadrilátero. Pero puede estar adentro y queda simplemente así. ¿Listo? ¿Claro hasta acá o no? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces les prometo que la próxima vez sí empezamos con... bueno, solamente falta parametrización. Terminamos con parametrización y empezamos con el espacio. Entonces, ¿de qué vamos a hablar la próxima vez? Pasado mañana vamos a hablar sobre rectas en el espacio, producto interno en el espacio. Hasta ahí todo bien, nada nuevo. Lo nuevo va a ser planos en el espacio. Sí, en el plano no tiene sentido hablar de planos porque hay uno solo, ¿cierto? Un único plano. En el espacio obviamente hay infinitos. Entonces lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar el viernes es, entre otras cosas, de qué son planos y cómo se caracterizan matemáticamente. Listo. Entonces dejamos por acá y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Listo, profe, muchas Muchas gracias. gracias, feliz tarde. Ok, igual. Chao a todos. Gracias, Profe, profe. profe, ¿me Con puede gusto. regalar unos minuticos? Sí, claro. Ah, bueno, pero ya apenas se desconectan los compañeros. Profe, antes de que el compañero le pregunte algo, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Usted piensa llevar la clase siempre así o también piensa hacer ejemplos concretos? O sea, no siempre a lo general. Esa es mi pregunta. Ah, no, sí, también haremos ejemplos. Pero Ok, ejemplos profe. cuando hablemos de R3. Ah, listo, muchas gracias. Era eso. Hasta luego. Ok, chao. Julián, dime. Ah, sí, profe, no, pues primero agradecerle pues por el tiempo y también por la clase que pues, me ha gustado mucho porque la construimos pues nosotros. Sí. La Muy construyen son bien. los estudiantes, diferente pues a las otras clases. Pues en la mayoría me toca ver, pero ya pues porque son cursos así avanzados de inferencia, procesos estocásticos, pues uno olvidando ahí como cositas y obviamente el profesor sí va a la par de